El experimento de las hermanas Polgar. ¿Los genios nacen o se hacen? Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, eh, quiero hacerles una pregunta para motivar la reflexión. ¿Alguna vez han sentido que simplemente no son buenos para algo? Tal vez para las matemáticas, para un idioma, para algún deporte o para tocar un instrumento. ¿Les ha pasado que sienten que hay personas que nacieron con un talento especial que ustedes no tienen? Si alguna vez lo han pensado, lo que vamos a ver hoy podría cambiarles esa idea. El tema de nuestro video de hoy es el experimento de las hermanas Polgar. Una historia real, documentada y verdaderamente fascinante que nos invita a reflexionar sobre una de las preguntas más antiguas e interesantes de la educación y la psicología. ¿Los genios nacen o se hacen? Para entender esta historia en su totalidad, necesitamos conocer primero al hombre que la hizo posible. Su nombre era Laszlo Polgar y era un hombre húngaro, es decir, originario de Hungría, un país ubicado en el centro de Europa. Laszlo era ajedrecista de profesión, pero también era pedagogo y escritor. Y si alguno de ustedes no sabe qué es un pedagogo, no se preocupen. Es básicamente alguien que estudia y se especializa en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Dicho de otra forma, Laszlo era alguien que dedicó gran parte de su vida a pensar en cómo aprenden los seres humanos y en cómo podemos enseñar mejor. Y precisamente de toda esa reflexión surgió una idea, una hipótesis que él quería comprobar. Esa hipótesis era la siguiente, y quiero que la escuchen bien porque es el corazón de toda esta historia. Los genios no nacen, se hacen. Piense en lo que eso significa. Significa que, según Laszlo, no existe eso de que alguien nació siendo un genio y otro no. Significa que cualquier persona con inteligencia normal, con una educación adecuada y comenzando desde temprana edad, podría convertirse en alguien verdaderamente extraordinario. Ahora bien, jóvenes, les pregunto, ¿a ustedes les parece que eso es posible? ¿O creen que el talento es algo que con lo que simplemente se nace o no se nace? Guarden esa pregunta en su mente porque vamos a ir respondiéndola poco a poco. Laszlo no se quedó con esa idea guardada en un cajón. Él quería demostrarla en la práctica y para eso necesitaba a alguien que creyera en él y en su visión. Esa persona fue Clara, una maestra con quien se casó. A Clara le propuso su teoría de manera muy concreta. Quería demostrar que cualquier niño con una inteligencia estimada como normal podría convertirse en un genio capaz de lograr grandes metas intelectuales y creativas, siempre y cuando comenzara su etapa educativa antes de los 3 años y se especializara en algo antes de los 6. Clara, siendo maestra, entendió la propuesta y decidió sumarse al proyecto. Se casaron, se establecieron en Budapest, la capital de Hungría, y tuvieron 3 hijas, Susan, Sofía y Judith. Y fue con ellas con quienes Laszlo decidió llevar a cabo su experimento. En 1970 comenzó oficialmente lo que hoy conocemos en el mundo de la educación como el experimento Polgar. Ahora bien, ¿en qué consistía exactamente ese método? Los padres tomaron una decisión bastante valiente y poco convencional para la época: educar a sus 3 hijas en casa, dejando de lado las leyes y el sistema educativo oficial de Hungría. ¿Por qué? Porque querían tener el control total
sobre la forma en que sus hijas aprendían. Ellos mismos serían sus maestros, y el plan educativo que diseñaron se basaba en tres pilares fundamentales: las matemáticas, los idiomas y el ajedrez. Aquí quiero compartirles un dato curioso que habla mucho de la convicción de Laszlo. Él llegó a escribir un libro titulado precisamente Criar genios. No era un título para nada modesto, desde luego, pero como vamos a ver a continuación, los resultados acabaron dándole la razón. El método no tardó mucho en dar sus primeros frutos. Susan, la hija mayor, participó en un campeonato de ajedrez para niñas menores de 11 años y lo ganó. Hasta aquí podría parecer algo esperable, pero lo que hace esta historia verdaderamente sorprendente es lo siguiente. Susan tenía apenas 4 años cuando ganó ese torneo. 4 años, jóvenes. Piensen en eso un momento. A los 4 años, la mayoría de los niños están aprendiendo a dibujar, a contar hasta 10, a reconocer los colores. Susan ya competía en torneos y ganaba. Pero hay algo más que quiero destacar de esta etapa, porque refleja muy bien la filosofía del padre. Laszlo no quería que sus hijas compitieran únicamente en torneos femeninos. Su decisión fue que participaran en torneos abiertos, con hombres y mujeres por igual, porque consideraba que la única manera de crecer de verdad era enfrentarse a los mejores, sin importar el género. ¿Se dan cuenta de lo que eso implica? Desde pequeñas, las hermanas Polgar aprendieron que no había límites impuestos por su condición ni por su edad. Esa mentalidad, jóvenes, es también parte del experimento. El tiempo fue pasando, las hermanas fueron creciendo y los logros fueron llegando uno tras otro. Pero si tuviera que elegir un momento que resume el éxito del experimento Polgar de manera espectacular, elegiría este. En 1988, en la ciudad de Tesalónica, Grecia, se celebró la Olimpiada de Ajedrez. Las tres hermanas Polgar formaron parte del equipo olímpico de Hungría. Susan tenía 19 años, Sofía 14 y la pequeña Judith apenas 12 años. ¿Y saben a quién derrotaron para llevarse la victoria? Al equipo de la Unión Soviética, que era por aquel entonces el favorito absoluto del mundo. La escuela soviética de ajedrez era reconocida universalmente como la más poderosa del planeta. Y sin embargo, ese equipo húngaro, compuesto en gran parte por tres hermanas jóvenes, las venció. En 1990, en la Olimpiada de Novi Sad, Yugoslavia, lo volvieron a lograr. La victoria se repitió. Aquí quiero que reflexionen en algo. Eso no fue coincidencia. Eso no fue suerte. Eso fue el resultado de años de preparación, disciplina, método y trabajo constante. Y todo había comenzado en una casa en Budapest, con un padre que tenía una idea y una madre dispuesta a hacerla realidad. Ahora les voy a hablar brevemente de lo que cada una de las tres hermanas logró por su propio camino, porque cada historia merece ser contada. Comencemos con Susan. Susan llegó a ser campeona del mundo de ajedrez en 1996 tras vencer a la jugadora china Xie Jun. Obtuvo el título de Gran Maestra de Ajedrez en la categoría absoluta, que es la más alta y la más exigente, no en la categoría femenina donde los requisitos son menores. Esto significa que Susan compitió y fue reconocida al mismo nivel que los mejores jugadores del mundo, hombres o mujeres. Llegó a ocupar el número 2 del ranking mundial.
Hoy en día ya no compite activamente, pero dirige una fundación y academia de ajedrez en Estados Unidos y se dedica a dar conferencias sobre educación y ajedrez. Ahora hablemos de Sofía. Aunque participó en menos torneos que sus hermanas, también dejó una huella imborrable. En 1989, con tan solo 14 años, ganó el Torneo Internacional de Roma con una puntuación de 8.5 puntos sobre 9 posibles, y lo hizo dejando atrás a grandes maestros de ajedrez que en algunos casos le triplicaban la edad. A esa actuación se le conoce hasta el día de hoy como el saqueo de Roma. Ella misma ha comentado que no se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba logrando hasta aproximadamente la séptima ronda del torneo, porque simplemente se concentraba en jugar una partida a la vez sin pensar en el resultado final. Hoy vive en Canadá, se dedica a la enseñanza del ajedrez y también a la pintura, y está casada con un gran maestro. Y finalmente llegamos a Judith, la hermana menor, a quien muchos especialistas consideran un caso aparte en la historia del ajedrez. Judith Polgar es sin ninguna exageración la mejor jugadora de ajedrez de toda la historia. Durante su carrera venció a varios campeones mundiales, entre ellos Magnus Carlsen, Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Boris Spassky y Viswanathan Anand, nombres que, para quienes conocen el ajedrez, son verdaderas leyendas del deporte. En 1996 alcanzó el puesto número 8 del ranking mundial de ajedrez, convirtiéndose en la única mujer en la historia que ha logrado entrar al top 10 mundial. Ninguna otra mujer ha logrado eso, antes ni después de ella. Y aquí viene uno de los datos más impresionantes de toda esta historia. Judith batió el récord que tenía el legendario Bobby Fischer al convertirse en gran maestra con tan solo 15 años de edad. Bobby Fischer era considerado uno de los mayores genios del ajedrez de todos los tiempos, y Judith superó su marca siendo una adolescente. En julio de 2005 alcanzó su puntuación Elo más alta, 2.735 puntos, que es una cifra que la coloca entre los mejores jugadores de la historia del ajedrez, independientemente del género. Judith se retiró de la competición en 2014, pero sigue muy ligada al ajedrez a través de una fundación que lleva su nombre y que promueve el ajedrez como herramienta educativa en todo el mundo. Antes de pasar a la conclusión, quiero compartirles un último detalle que me parece muy revelador sobre el tipo de familia que era esta. La familia Polgar habla esperanto. El esperanto es un idioma artificial creado en el siglo XIX con la idea de ser un lenguaje universal que facilitara la comunicación entre personas de diferentes países. Muy poca gente lo habla en el mundo, pero Laszlo era un ferviente admirador de él y se lo enseñó a su familia. De hecho, el, el título original de esta historia cierra con una frase en esperanto, Koran Dankon, que significa muchas gracias. Este detalle me parece importante porque nos dice algo sobre la mentalidad de esta familia. Eran personas curiosas, apasionadas, dispuestas siempre a ir un paso más allá de lo convencional. Y esa actitud, esa manera de ver el mundo, también formó parte de la educación que les dieron a sus hijas. Jóvenes, hemos llegado al cierre de este video y antes de despedirme quiero sintetizar algunas de las ideas más importantes que hemos visto. La primera idea es esta.
Laszlo Polgar tenía una hipótesis que los genios no nacen, sino que se hacen, y decidió comprobarla educando a sus 3 hijas desde casa con un método basado en las matemáticas, los idiomas y el ajedrez, comenzando su formación desde antes de los 3 años. La segunda idea, los resultados fueron extraordinarios. Sus 3 hijas, Susan, Sofía y Judith, alcanzaron niveles de excelencia en el ajedrez que muy pocos seres humanos en la historia han logrado. Ganaron olimpiadas, campeonatos mundiales, y Judith se convirtió en la mejor jugadora de ajedrez de la historia. Y la tercera idea, que es quizás la más importante para ustedes. El entorno, el método y la constancia importan muchísimo en lo que llegamos a ser. Este experimento no nos dice que todos podemos ser campeones mundiales sin esfuerzo. Nos dice que el esfuerzo sostenido, el apoyo adecuado y la educación bien orientada puede llevar a una persona mucho más lejos de lo que ella misma creería posible. Para terminar, quiero dejarles una reflexión que me parece valiosa, especialmente para quienes están en esta etapa de su vida. Ustedes jóvenes están aquí, construyendo su propio camino día a día. Quizás su ajedrez no sea el ajedrez, quizás sea la biología, la programación, la música, la medicina, el arte, la mecánica, el emprendimiento o cualquier otra cosa que les apasione. Lo que importa, jóvenes, no es el área, sino la actitud. Las, la historia de las hermanas Polgar nos recuerda que los límites muchas veces no están en nuestra capacidad real, sino en lo que creemos sobre nosotros mismos. Así que los invito a que se hagan esta pregunta. ¿En qué área de mi vida podría yo aplicar más dedicación, más método y más constancia? Muy bien, jóvenes. Corandancon